Colaboración internacional integradora. El proceso de colaboración para la justicia en México. La política de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida libre de violencia y criminalidad, y la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la comunidad. Instituciones encargadas de impartir justicia en México. En el artículo primero de la Ley Orgánica señala que las instancias que lo conforman son la Suprema Corte de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Jurado Federal de Ciudadanos, los tribunales de los estados. Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Adiciones a los artículos 69 y 76 constitucionales que incorpora como una obligación del presidente de la República el presentar ante la Cámara de Senadores para su aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo que además fortalece el Pacto Federal. Para cumplir este objetivo, es prioritario poner en práctica una estrategia integral que permita, en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia en general, todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública. Estrategia Nacional de Seguridad. La demanda es que el gobierno en su conjunto le garantice su seguridad y la de su familia. Por ello, una estrecha coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México. Focalizaremos los esfuerzos en el combate a los delitos que más afectan a la población. En las zonas de más alta incidencia delictiva incrementaremos el estado de fuerza. Dada la emergencia que vive el país, es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano, que involucra a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno. Mecanismos de coordinación y colaboración en intercambio de información. El convenio de colaboración que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar, las Procuradurías Fiscales Generales de Justicia en las entidades federativas. Crear y actualizar en forma permanente bases de datos de carácter nacional administradas por la Procuraduría General de la República. Fortalecer el suministro y actualización de la información contenida en el Sistema Único de Información Criminal. Enviar la información correspondiente al Centro Nacional de Información, para que en el ámbito de su competencia sea el responsable de establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminales y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de la dispuesta por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La PGR en coordinación con las autoridades competentes. La PGR gestionará con los gobiernos de los distintos países los mecanismos conducentes para que, previamente a la deportación de personas hacia nuestro país, se notifique a las agregadurías de la PGR los datos de identificación de dichas personas, con el fin de que éstas consulten la base de datos que sobre órdenes de aprehensión, represión o comparecencia prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en caso de que la persona cuente con antecedentes se notifique, requiera y facilite la intervención de la autoridad competente a territorio nacional. Investigación de delitos. Facultades que poseen las autoridades en el proceso. Principales procedimientos de las partes. Intercambiar la información. Establecer enlaces policiales. Desarrollar mecanismos de cooperación. Establecer mecanismos homogéneos. Regular mecanismos de coordinación. Investigación de delitos. El fin último de dicha acción. Procuradurías.
Para efectos de investigación o de cumplimiento de una orden ministerial o judicial, la policía podrá internarse en el territorio de otra entidad federativa, con un oficio de colaboración suscrito por su procurador o fiscal general de justicia. Las procuradurías colaborarán en realización oportuna de las diligencias ministeriales dentro de su territorio. Si las solicitudes a que se refieren las fracciones antecedentes no pueden ser cumplidas debido a que son consideradas fuera del ámbito de competencia de la autoridad requerida, ésta, sin demora y por cualquier medio de comunicación, deberá turnar la solicitud a la Procuraduría o Fiscalía que por competencia le corresponda, comunicándolo a la siguiente: desarrollar un sistema de información de uso general y homologado para el registro. Ejecución de órdenes de presentación, aprehensión, represión y comparecencia. Las partes se obligan a entregar y registrar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados, con pleno respeto a los derechos humanos, así como a colaborar en las prácticas de notificaciones ministeriales o judiciales a testigos, víctimas y cualquier otro interveniente a la investigación en el proceso penal. ¿Qué acciones se deben seguir cuando se involucran distintas entidades federativas en el proceso? Las partes se comprometen a compartir información sobre el libramiento y, en su caso, el cumplimiento de cualquier mandamiento judicial que involucre a servidores públicos de alguna procuraduría o fiscalía, así como la resolución definitiva que se haya dictado en el proceso de que se trata, a efecto de que esté en el ámbito de sus atribuciones. Las partes presentarán mutua colaboración para que se efectúen las modificaciones y notificaciones de mandamientos ministeriales o judiciales dirigidos a testigos, víctimas o demás intervenientes a la investigación o proceso penal, siempre que la autoridad requiera acompañe en su oficio la colaboración de precisión de la diligencia o diligencias requeridas. Facultades de la Fiscalía en materia de cooperación. En el artículo 8 del ordenamiento se establecen las atribuciones de la Fiscalía, entre las cuales se encuentran la participación con autoridades competentes en el desarrollo de las políticas de prevención social de la violencia y de la delincuencia, coordinación con los servicios de tecnologías en la información y comunicación en materia de procuración de justicia y seguridad pública, ejercer el mando sobre las policías en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizar el derecho de las víctimas, de los testigos y de otros grupos vulnerables, estableciendo y reforzando los mecanismos jurídicos administrativos que permitan obtener la reparación del daño, organizar y dirigir y supervisar el sistema de profesionalización para el personal administrativo y operativo de su adscripción. Para lograr las atribuciones que dicha legislación le otorga a la Fiscalía, esta debe de auxiliarse de otras instituciones ministeriales, ya sea de otros estados, la Federación o el ámbito militar. Herramientas en materia de cooperación. Para el mejor desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su competencia, el fiscal se puede auxiliar de los órganos y unidades administrativas de la Fiscalía Estatal. El numeral 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco establece que el fiscal interviene por sí o por conducto de los fiscales o agentes del Ministerio Público en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. Organismos de los que se auxilia la Fiscalía para cumplir con sus funciones. Para lograr dicha cooperación, se firmó el convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas.
Acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especial de Investigación del Delito y Tortura y se establecen sus atribuciones. El 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el derecho por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de lo cual tiene por objeto, entre otros, establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.